Bueno, per alguna gent d'organització, de vegades diguem, bueno, això s'acaba. Però això s'acaba significa en un doble sentido de terminamos este año, arrastramos un cierto cansancio por algunos problemas de enfermedades de algunos autores que no han podido estar, que hemos arrastrado, hemos tenido que sustituir, improvisar un poco, pero esto se acaba significa que desde la semana que viene comenzamos a preparar la PC Negra del 2017, porque ya nos han dicho desde el Ayuntamiento que adelante. Todavía tenemos que discutir si nos dan más presupuesto o no, pero esta es la discusión. En lugar de la historia interminable de Michael Ende, es nuestra discusión interminable con el Ayuntamiento. Esta es la penúltima mesa. Es una de las mesas que más problemas da a los programadores. A mí como director de contenidos, porque tienes que elegir entre lo mucho que se publica en castellano y nos circunscribimos por problema de presupuesto muchas veces solo a lo que se publica en España, porque si tuviéramos que decidir también entre lo que se publica en América Latina sería ya horroroso para poder concretar y poder escoger. Y como siempre nos salen unas mesas estupendas de gente que hace propuestas narrativas en el último año absolutamente interesantes y, por lo tanto, absolutamente recomendables. Antes de, y como es tradicional, yo daré la palabra, pero una de las cosas que ustedes saben que hacemos en BC Negra es que perdonar, no sé si perdonamos, pero olvidar no nos olvidamos jamás. Y no nos olvidamos de los que nos han acompañado, nos han estado con nosotros, bien porque han venido a BC Negra o bien porque han escrito o han estado y nos han permitido, como lectores de género negro criminal, disfrutar. Por eso quiero acordarme hoy de Moncho Alpuente, de Francisco González Ledesma, el jefe de la banda, de Christopher Lee, que hizo Drácula, pero sobre todo hizo el mejor fumanchu del cine, Juan quizá nos lo discutiría, de Jean Vautrin, un escritor francés bastante bueno, y como era bastante bueno, la industria editorial española no lo tradujo ni al castellano ni al catalán, de Xavier Binadé, el hombre que mejor sabía de las cloacas de la transición y la post-transición y la modernidad esta que nos ha tocado vivir, Rafael Chirves, impresionante, Crematorio en la orilla, son dos de las mejores novelas negras que hemos leído últimamente, Margarita Riviere, Henning Mankell, que fue nuestro segundo premio Pepe Carballo, William McIlvanney, que no lo podemos tener a pesar de que estábamos convencidos y habíamos brindado en Frontillán porque iba a estar aquí en Barcelona, y José Luis Serrano, que nos dejó hace muy pocos días y que estuvo con nosotros las primeras veces negras. De ellos nunca nos olvidaremos, entre otras cosas porque ellos tienen una ventaja, tienen sus libros que podremos seguir leyendo y disfrutando de ellos. Este es nuestro recuerdo para ellos. La realidad es Jesús Lenz, que es escritor, cine, viajero, un montón de cuestiones, pero además es el director o codirector del Granada Noir. Él tiene la palabra para presentarles esta mesa, que es un auténtico lujo. Gracias. Bueno, muchas gracias a Paco Camarasa, a BC Negra, a toda la organización, a este Ateneo maravilloso que hemos tenido ocasión de dar una vuelta, verlo y disfrutarlo, esa biblioteca. Y muchas gracias a vosotros. Me perdonáis el tuteo, a mí el ustedes no me sale ni a propósito. Entonces, empiezo directamente con el vosotros. Muchas gracias por venir esta mañana a esta intempestiva hora de sábado a escucharnos hablar de novela negra y demás. Lo primero que yo quería era tener un recuerdo para uno de los autores que ha nombrado Paco, que es José Luis Serrano. Yo era íntimo amigo suyo de allí de Granada. Además de ser escritor de novela negra y novela policíaca, profesor de Derecho, fue profesor mío también. Y además una de estas personas que en un momento dado pues decidió dar un paso adelante, se metió en todo el tema de Podemos, ¿no? Fue parlamentario, tiene por ahí vídeos fantásticos en redes y demás. Y bueno, la verdad que murió hace una semana justo, ¿no? El sábado pasado a esta hora lo estábamos enterrando y quería yo pues dedicarle, por la parte íntima mía, esta charla. Vamos a intentar ser lo más informales posible, ¿no? Lo primero es dar las gracias a estos autores estupendos, como ha dicho Paco. Es muy difícil hacer una selección, pero lo bueno que tiene es que tenemos a 5 autores con novelas muy distintas entre ellas, o quizá no tanto,
y que tocan diversos aspectos del género policíaco, del género negro. Muchas gracias a Juan Bas, Francisco José Jurado, David Llorente, Berna González, Sergi Doria. Y lo que voy a hacer, en vez de presentarlos a todos de golpe y luego ellos vayan hablando, ¿no? Porque al ser 5 lo mismo nos hacemos un poco de gazpacho, voy a presentar uno por uno, le doy la palabra a cada uno que hable un poquito de lo que él quiera, de su libro, de su obra, o de cualquier cosa, de lo que le dé la gana, y a partir de ahí luego pues ya vamos lanzando preguntas y vamos avanzando. Como vais a ver, la verdad que yo la mesa, a mí no me gustan mucho los palabras, ¿no? Pero esta es una mesa que suena muy transgenérica, porque prácticamente ninguno tiene una novela negra o una novela policíaca de estilo canónico. Quizá Paco el que más, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una mesa muy interesante por la cantidad de cosas distintas que vamos a ir viendo. Pues por cercanía y por seguir el orden lógico, Juan Bas, nacido en Bilbao, estudió Derecho en la Universidad de Deusto, pero lo dejó en quinto. Y lo dejó ahí. Lo dejé en quinto, hubiera sido más inteligente dejarlo en primero, pero bueno, mi vida ha sido así en general. Luego te pasaste al mundo de la radio, hiciste radionovela. Mi primer trabajo profesional, sí, fue una radionovela para Radio 3 de Radio Nacional. Tenía 21 años, en 1981, Los casos de la Ribera, sí, era género negro, era muy divertido hacer radionovela, el guión de radionovela. Eres Dios, lo controlas todo. Y Sí. hiciste también cómic. Y luego una cosa que yo sí te tengo que... En Barcelona, en el Víbora, nada menos, al cual guardo muy buen recuerdo. Y una cosa que yo sí le tengo que echar en cara, porque para ser un renegado del mundo del derecho, él participó en aquella serie mítica que fue Turno de Oficio. Ah, sí. Y os acordáis de Turno de Oficio, ¿no? Con Juan Luis Galiardo y demás, Con y aquel Echanove. famoso pedete lúcido. Sí. Entonces tiene tela que reniegues de la Universidad de Derecho luego a esa serie, que a personas como yo nos llevaron a ir a estudiar Derecho. Pero fui guionista, sí, fui guionista de esa serie, de muchas series, algunas no confesaría ni bajo tortura cuáles fueron las series, pero sí, fui guionista de esa serie, de Farmacia de Guardia, fue un tiempo muy, muy agradable. Uno de los guionistas, claro, éramos un equipo. Bueno, pues que sepas que yo en parte estudié Derecho porque a mí me fascinaba ese mundo que mostraban Echanove y Galiardo, pero luego también he renegado de la profesión y de la carrera, ¿no? Después hiciste series como lo de La ventana de la historia, y ahora sobre todo, aparte de escribir, lógicamente, diriges un festival, yo creo que el único que hay en España, el Festival JA de Humor de Bilbao. Sí, bueno, se llama JA Bilbao, Festival Internacional de Literatura y Arte con Humor. Vamos a hacer el 7º este año, del 29 de septiembre al 9 de octubre. Cada año damos un premio, una carrera. Este año viene John Cleese a recibir el premio, lo cual nos hace mucha ilusión. John Cleese, el de Monty Python. Y no solo, a ver, hay festivales por Europa, por supuesto, de humor gráfico, de cómic de humor, tal, pero curiosamente somos el único festival en toda Europa en cuanto a literatura con humor, lo cual me ayudó a ponerlo de pie y la verdad es que el festival va muy bien, estoy muy contento. Y la novela que presentas, la última novela que has publicado, de la editorial Al Revés, Sí. es Pájaros quemados. Hace poco, creo que fue el día 14, ¿no? Que fue el lunes, se celebró esas cosas que ahora se inventan, yo creo que sobre todo por las redes sociales, como el día más triste del año, ¿no? Era lunes, estamos en mitad de enero, es invierno y demás. Sin embargo, la novela de Juan, Pájaros quemados, yo creo que transcurre posiblemente en el día más improbable del año, ¿no? Que es ese 31 de julio, 1 de agosto, de operación salida, con España ardiendo. No lo especifico. No, es agosto, pero no especifico. Es durante el Ramadán, porque algunos de los personajes son musulmanes, pero no especifico cuándo es exactamente. ¿no? Es un presente. Es agosto, eso sí, la novela transcurre en un fin de semana, en 48 horas, de un sábado a la mañana a un lunes a la mañana, y hay una ola de calor espantosa. El calor es casi un personaje más en la novela. Y bueno, cuéntanos quiénes son esos dos pájaros. El por qué se llama Quemados, eso os lo dejo a vosotros para que leáis la novela y lo sepáis, que eso ya sería al principio, luego están muy quemados por la vida, luego también se queman de otras maneras. De otras maneras. Es una novela coral, es una novela de muchas historias que planteo. A mí siempre me han gustado cuando se resuelven bien. Películas o novelas esas que durante 5, 6, 7 capítulos te están presentando personajes, cada uno en una circunstancia, en un ambiente determinado, muy distintos entre sí,
Y yo disfruto mucho diciendo, a ver dónde confluyen todos, a ver qué van a tener que ver uno con otro. Entonces ese es el juego que he practicado en esta novela, que es breve, es una novela de 210 páginas. La corté, era más larga, la de 250, pero fui fiel a aquello que decía William Faulkner, de que hay que matar siempre a las amantes, por mucho que te gusten, considerando amantes algo que en una novela pues está muy bien, es muy bonito, pero no aporta absolutamente nada. Entonces hay que sacrificar a esas amantes narrativas. Y nada, pues eso he procurado que sea un artefacto narrativo de ritmo muy rápido, de esas historias cruzadas, y eso, y un universo de personajes que he partido pues, de unos ciertos clichés, el cura pederasta, la directora de banco que ha vendido preferentes, una política corrupta del PP, tal, pero he retorcido todos esos tópicos y los he llevado más allá. Y bueno, estoy contento del resultado y de haberla publicado con Al Revés, por ahí están mis editores, Gregory e Ilia, porque es una editorial que, bueno, que sabe de literatura. No mucho, porque me han publicado a mí, pero bueno, saben de literatura. Gracias. El siguiente de la lista, Francisco José Jurado. A mí lo de Francisco José me cuesta, ¿no? Porque nosotros en Semana Negra tuvimos la suerte, yo creo que fue la suerte, al principio no se sabe, ¿no? Pero compartimos una habitación durante 10 días y compartir una habitación de un hotel muy pequeñito donde las camas están pegadas, eso o acaba... No sigas. Déjalo ahí. Era otro renegado del mundo del derecho. Él también estudió Derecho, estuvo en la universidad allí trabajando y demás. De hecho, en su primera novela, En Venegas, cuenta algunos entresijos de ese turbio mundo universitario del que ayer también se hablaba en una de las mesas redondas, ¿no? Creo que José Luis Correa comentaba un poco ese mundo de la universidad y demás. Y bueno, ahora se dedica a la gestión cultural, escribe en prensa. También eso lo hace Juan Bas, ¿no? Colabora en prensa, en medios de Vocento y demás. Talleres de escritura y sobre todo, escritor, ¿no? Él tenía una primera novela protagonizada por un personaje que se llama Venegas, que es un inspector de policía de la ciudad de Córdoba y que tiene una cosa muy buena o muy mala, no lo sé, y es que es un tío lo más normal del mundo. Sabéis que los personajes de novela negra pues muchas veces son personajes atormentados, con una vida turbulenta, han sido objeto de persecuciones, alcohólicos, drogadictos, tal, pero no, Venegas no. Venegas es un tipo normal y corriente que tiene la tesis de que es más importante saber hacer buenas croquetas que ser un gran jugador de ajedrez, por ejemplo, ¿no? Y en esta segunda novela, en Sin Epitafio, lo curioso que tiene es que comienza de una forma absolutamente brutal, ¿no? Aparece ahí un cadáver decapitado con la cabeza por otro sitio y nos da la sensación de que aquello pues, puede ser un asunto de narcotráfico, de tráfico de drogas. Sí, pero en realidad la novela empieza como una especie de precuela, que es lo que acaba de decir Jesús. Si os fijáis también en la portada, pues un sujeto mirando un coche ardiendo, porque aparece un cadáver decapitado efectivamente, con las huellas un poco borradas, muy difusas, y sobre todo con un corte con evisceración en forma de L en todo el torso, ¿no? Digamos desde la tetilla hasta prácticamente la ingle. Ese, digamos, es el caso precuela, porque cuando empieza en realidad la novela es cuando aparece un segundo cadáver de muy similares características y modus operandi. Lo que ocurre es que es una persona completamente distinta, porque el que aparece en ese coche es un lumpen, un macarra, un chulo de portería de la discoteca, mientras que el segundo cadáver que aparece con las mismas características, solo que con la cabeza en su sitio, es todo lo contrario, es una mujer de la alta burguesía, una chica bien, una niña pija de toda la vida de Dios. Entonces, claro, evidentemente, sobre todo por el modus operandi tan terrible en el cual aparece la cicatriz, la evisceración, una forma muy cruda de morir, todo hace indicar a los ajustes de cuentas de los cárteles del narcotráfico. Como bien sabéis, en la Costa del Sol, que está a 100 kilómetros de Córdoba, pues ya están asentadas prácticamente todas las mafias del mundo, ¿no? Pero claro, Córdoba no es Sinaloa, por ahora. Entonces Venegas sabe que tiene que haber algo extraño en ese tipo de muertes, que ese es el primer capítulo. El primer capítulo se llama Córdoba no es Sinaloa. Entonces empieza a investigar cuál es la conexión que puede haber entre esos dos cadáveres, entre una mujer de la altísima burguesía y un lumpen, un canalla. Sí, ya sé lo que estáis pensando. A las niñas pijas les gustan los canallas. Segundo capítulo. Puede que tengáis razón, puede que tengáis una parte de razón, pero no toda la razón.
Porque cuando Venegas empieza a investigar, sí se da cuenta que esa forma tan terrorífica de morir, con la L aquí eviscerados, parte de los órganos que le salen, tiene mucho que ver con una parte de la reconquista, de lo que ocurrió durante la reconquista de Córdoba, que, bueno, vosotros sabéis que era la perla del califato, que fue la capital del califato, pero sin embargo la reconquista cristiana no fue una gran batalla militar, fue muy, muy turbia y muy oscura, fue un asedio, muchas componendas, muchas traiciones, muertes por hambre, y desde dentro traicionaron a los que estaban, a los sitiados, y pudieron entrar los cristianos, ¿no? Curiosamente, las tropas de élite que entraron fueron templarios renegados, y ellos utilizaban una táctica muy común para atacar en sus batallas, que era utilizar el movimiento de la L del caballo en el ajedrez. Es decir, la L que aparece, y a partir de ahí se da cuenta uno que el modus operandi y todo lo relacionado con ese crimen tiene que ver con parte de la Edad Media. Lo que ocurrió en Córdoba. Por eso los capítulos impares, que ya habéis visto los títulos, son del siglo XXI, y los pares es lo que ocurrió y lo que nos justifica por qué esos cadáveres aparecen así. Lo comentará él, pero a mí me gusta mucho el juego de espejos, y esa historia medieval no la estoy escribiendo yo, la está escribiendo uno de los personajes. En concreto, una mujer que está muy presionada, la tienen pillada por horas sálvase a la parte, por más allá de los ovarios, y no puede ir ni a la policía ni hacer absolutamente nada. Entonces nos está contando qué está ocurriendo a través de la historia de la Edad Media en Córdoba y mezclándola con Venegas. A mí siempre me ha gustado ese juego de espejos, un poco cervantino, ¿no? Y ya lo hice también la primera en Quién mató a Frankie Jurado, ¿no? Que me decían que si era biográfica, ¿no? Frankie Jurado murió, yo todavía estoy aquí, por ahora. Y me gusta que el lector se meta en la novela y un personaje de la novela se convierta en vosotros, ¿no? Y ese juego, ¿no? Entonces la pobre mujer no tiene otra que contarnos lo que le está pasando a través de esa novelita que está escribiendo y que es los capítulos pares, ¿no? Luego ya la novela confluye, como dice Juan, en un punto, que es importante, y termina, pues evidentemente, en una novela más canónica, si es cierto, yo estoy de acuerdo con eso, una novela procedural. Dentro de los distintos tipos de novela negra, pues a mí me gusta mucho el procedural, el más canónico, y la investigación, la resolución y encontrar quién es el culpable, ¿no? Yo también estoy muy satisfecho y, hombre, pues la verdad es que me ha dado bastantes satisfacciones hasta ahora la novela. No es muy compleja lo que él ha dicho, ¿no? Porque mucha gente dice, es que es una novela mitad híbrida, histórica. Bueno, histórica. Los capítulos pares, el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10 son pares son históricos, pero sí es cierto que en tanto en cuanto ayudan a la novela negra, porque lo que te justifican es el modus operandi y te explican el por qué está ocurriendo todo lo demás. Es que no es lo mismo, ¿eh? Y luego, bueno, cuando veáis el libro veréis ese juego con los títulos, ¿no? tan interesante de capítulo con capítulo. Luego hablamos de algún otro. El siguiente de la lista, que parecemos una cuerda de presos, David Llorente, nació en el barrio de Carabanchel, cosa que a mí me da mucha alegría por una cosa tan sencilla como que mis abuelos vivieron toda la vida en Carabanchel y yo le tengo mucho cariño a ese barrio, aunque es verdad que ahora ya se parece al Carabanchel que era como un huevo una castaña. Yo me sorprendí mucho cuando fui. Él sí es persona de letras puras, como decíamos antes, ¿no? Cuando estudiábamos BUP, persona de letras puras, estudió filología hispánica, trabaja en la República Checa dando clases de filología española, clases de español. Ha montado un grupo de teatro allí también. Tiene varias novelas y sobre todo las dos últimas, yo son las dos que he leído, que han supuesto un puñetazo a todos los que nos gusta el mundo de la novela negra, de la novela policíaca. La primera transcurre en Carabanchel. Podemos decir que es absolutamente salvaje. Sí, lo podemos decir, sí. No, a mí no me parece que sea tan salvaje. Lo que pasa es que pues yo quería recoger las diferentes historias que aparecen en ese barrio, ¿no? Como una especie de homenaje, porque como ya has dicho, pues yo me fui al extranjero a vivir, entonces pues a veces lo echaba de menos y cuando volvía a Madrid y pasaba por Carabanchel, pues recordaba muchísimas cosas que yo había visto y que había vivido en los años 80, en los años 90, ¿no? Y que efectivamente pues ha cambiado mucho, ¿no? Entonces, pues para recogerlo, para que quedara, ¿no?, escrito, ¿no?, todo ese ambiente, todas esas historias, todas esas personas, personajes, ¿no?, que yo conocí o con los que viví, pues escribí esa novela, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente ese periodo de tiempo coincidió con el auge de la heroína, ¿no? Y entonces eso pues tuve
tiene una influencia decisiva en la vida de un barrio, en la vida de sus personajes, ¿no? Entonces, claro, el elemento criminal, ¿no? pues está ahí presente, ¿no? Y entonces son muchas historias de muchos personajes y una historia central que sí es una investigación de varios asesinatos cometidos por un asesino en serie. Entonces esa es la parte más negra, efectivamente, ¿no? Y luego, para la siguiente novela, has hecho una cosa que yo no me esperaba en absoluto, ¿no? Yo me esperaba que fueras por ahí, por ese camino de novela negra, asesino en serie y tal. Se llama Madrid Frontera Sur y es una distopía absolutamente horrorosa. Horrorosa no la novela, sino la historia que cuenta, la distopía que cuenta, ¿no? Sabéis que, bueno, distopía, pues ese mundo del futuro posible, pero absolutamente catastrófico. Yo soy muy del fin del mundo, ¿no? A mí me gusta mucho todo eso del fin del mundo, el milenarismo y demás, ¿no? A mí me fastidió que los mayas no tuvieran razón y que no pasara nada. Tampoco yo quería que desapareciera el mundo, ¿no? Pero aquello fue un bluff, ¿no? Con todo aquello de los mayas, el efecto del año 2000, ¿os acordáis con aquello los ordenadores y tal, ¿no? Bueno, continuamente vamos recibiendo, yo que os he dicho que soy de Granada, ahora llevamos cada semana y media, llevamos un terremoto de 6,5, ¿no? Entonces, bueno... Sí, los ultramachistas también. Bueno, pero era aquí en Barcelona, era en 2 ciudades. No sé si lo habéis visto, ¿no? Pues allí en Granada ha causado revuelo la manifestación de ultramachistas y demás. Esto lo anunciaban en Granada, no te escaquees. Sí, en Granada y en Barcelona, en los dos. De hecho, cuando yo dije, oye, que yo no voy a estar en Granada, digo, me voy a Barcelona, pues me miraban raro, ¿no? Porque dice, hombre, el de Granada y se va a Barcelona, dice, este tiene algo que ver. Y bueno, entonces David ha construido un Madrid con puerto, no con puerto de mar, un Madrid hasta el que llega al mar, un Madrid de un futuro X, no se dice cuándo, y en el que todos los efectos de la realidad que estamos viviendo pues se muestran llevados al límite hasta la exacerbación, ¿no? A mí me ponía muy nervioso el libro de David cuando lo he estado leyendo, porque mi amigo francés que anda por ahí, él sabe que yo trabajo en un sitio que en Granada se llama El Cubo. Un cubo que es un cubo de cemento, sabéis que a los arquitectos les gustan mucho estas cosas tan particulares, ¿no? Bueno, un cubo de cemento armado, y claro, yo trabajo desde el cubo, y el cubo es el centro de mando del mal y del terror, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco cómo es ese Madrid Frontera Sur. Madrid Frontera. Yo creo que incidí sobre todo en la parte más social, ¿no? Entonces, al hilo de la crisis, supongo, o de la situación pues, social, ¿no? que vivimos actualmente, ¿no? Pues fui quizás eligiendo, ¿no? los hechos que a mí me hacían más daño, que me dolían más, ¿no? Como señalando dónde estaba el error, dónde estaba el mal, dónde estaba la falta de libertad, dónde estaba el crimen, todas estas cosas, ¿no? Y todo eso lo fui reflejando de diferentes maneras a través de diferentes historias y diferentes personajes en un Madrid que parece distópico. La idea es esa, es que es una historia que parece que es una distopía, pero todos los elementos que yo elegí para construir esta novela son absolutamente reales. Entonces, a mí lo que más interesante me resulta de esta novela es cómo es posible que eligiendo elementos que vemos cada día, con los que convivimos cada día, que tenemos que soportar cada día, pero que son reales, que están ahí. Sin embargo, cuando los pasas a la literatura, deformados para que quepan en una novela, porque si lo cuentas exactamente tal y como es, eso no funciona, pues da la sensación de que es una distopía. Es como si ya estuviésemos viviendo en la exageración, en la distopía. Ahora acabas de comentar una manifestación de ultramachos, ¿no? Que pues eso es una distopía, ¿no? O sea, eso es el elemento exageradísimo, inverosímil, ¿no? Que creo que ponía, yo lo estuve leyendo, el regreso de los reyes, ponía, ¿no? Sí, muy de Juego de Tronos, ¿no? Efectivamente, ¿no? Entonces, pues si eso lo pones en una novela, pues bueno, distopía, el momento, el futuro, una visión apocalíptica del futuro, no. O sea, ya estamos en la distopía. Ya estamos, ¿no? Efectivamente, es que esa es la cuestión. Dice, ya la realidad está bastante jodida, ya estamos en la distopía. Y claro, cuando lo ves todo junto, te echas a temblar, ¿no? Bueno, es que no lo digo un momento, porque además que David, a mí una de las cosas que más me gustan de sus novelas es que con 2 párrafos te cuenta
una historia, por ejemplo, el tema de las vallas de Melilla, en 2 párrafos te hace sentir todo el dolor que aquello puede producir. 2 párrafos, nada más. Y no se va a Melilla ni cuenta la historia, nada. 2 párrafos. En fin, os recomiendo también que la leáis, por supuesto. Berna González, periodista, sin ningún tipo de renegación ni nada. Estáis los 2 periodistas ahí juntos. Bueno, ella fue corresponsal durante muchos años del País en Moscú, una plaza que tiene que ser apasionante pero muy complicada, y luego volvió a España, ha trabajado en la sección de internacional del País, ahora dirige el suplemento cultural Babelia y escribe novelas, ¿no? que es por lo que está aquí con nosotros. Ella tiene 3 novelas negras policíacas, 2 que sí son canónicas, ¿no? Ella mete a un periodista, lógicamente, como uno de los personajes que tiene que estar ahí, que es el personaje de Luna, en sus 2 novelas, Verano en Rojo y Margen de Error, y una policía que es psicóloga, que se llama María Ruiz, y que tiene una gran empatía, como buena psicóloga, tiene gran empatía pues, con sus compañeros de trabajo, con ese periodista y incluso con alguna gente con la que quizá no debiera tener tanta empatía, pero bueno, eso ya es una opinión personal. Y su última novela se titula Los ciervos llegan sin avisar y se sale de esos márgenes, digamos, del género policíaco canónico, ¿no? En él se cuenta la historia de Carmen, que es una economista a la que la crisis esta que nos está devorando, pues la deja sin trabajo y se queda absolutamente descolocada porque ella no entiende cómo es posible que eso le haya pasado a ella. Y se queda un poco paralizada, no sabe qué hacer, no sabe hacia dónde tirar y lo que decide es volver un poco al pasado, a una cosa que le ocurrió hacía mucho tiempo e intentar resolver un enigma para ver si, yo creo que ella lo hace un poco para ver si sale de esa situación en la que se encuentra de descolocamiento. Bueno, gracias Jesús y gracias Paco Camarasa, así sigue por ahí. Bueno, te voy a hablar de eso, pero antes es que habéis citado el fin del mundo y la distopía y me he acordado de algo que quería comentar y es cuando lo del 2001, lo del 2000, que iba a ser el apocalipsis, me acuerdo que mi madre se lo creyó, es muy crédula mi madre, y se lo creyó a tope y compró legumbres, compró de todo, hubo un abastecimiento en mi casa, todos nos partíamos de risa. Y bueno, no voy a dar demasiados detalles, pero el único desastre que ocurrió es que ese día se puso a llenar las 2 bañeras de la casa, era el 31 de diciembre, ¿no? Y se olvidó y se desbordaron durante horas. Y entonces pasamos la Nochevieja pues en una operación de fontanería muy interesante y ese fue el famoso desastre del 2000. El efecto 2000 en mi casa fue una cuestión de fontanería, alfombras, madera. Exacto, sí, eso. Por eso estoy de acuerdo con David, que eso también es una distopía y están aquí con nosotros. Y sí, esas son mis novelas, pues 2 policíacas canónicas, efectivamente, y luego Los ciervos llegan sin avisar. No sé si quieres hablar un poco de esta última. Bueno, pues efectivamente, como ha dicho él, abandono a la comisaria Ruiz y la abandono porque quiero hacer una historia del presente y sobre todo quiero hacer una historia. Hemos vivido el boom inmobiliario, quiero decir, ha estallado la burbuja inmobiliaria, financiera, política. Yo quería hacer una novela de cómo estalla la burbuja humana, la burbuja social que hemos vivido también, que es al final en las carnes propias en las que sentimos la crisis, ¿no? Y efectivamente Carmen es una directiva que ha jugado con el poder, que tenía poder, que queda en paro, que creía que se iba a salvar precisamente porque ella estaba al abrigo de la precariedad y no se salva, cae. Y bueno, hay opciones en su vida, está en una encrucijada que son, bueno, pues pelear con los compañeros por que les den algo, aunque sean los sueldos retrasados, por montar otra cosa juntos, pero hay un episodio en el pasado que me ocurrió a mí personalmente y que cuento brevemente, que le hace decir, bueno, a veces para avanzar hay que retroceder, hay que desandar, y voy a desandar, voy a aclarar aquello que pasó y que cuento brevemente. Esto me pasó a mí, que iba conduciendo por una recta en el norte de España, en una mañana muy despejada, muy clara, sin ningún problema de visibilidad ni de tráfico, cuando de repente en una recta muy solitaria, sin casas ni nada, hay un camionero en medio de la carretera y su camión tirado por ahí con la luna rota.
Y entonces paré el coche, me paré, le atendí, le hablé, le acaricié. El hombre estaba moribundo, jadeaba con los estertores de la muerte y yo, impotente, no sabía qué hacer, no tenía móvil tampoco, y le acompañé pues 15 o 20 minutos hasta que de repente ya llegó una ambulancia. Y llegó, se lo llevaron y adiós, adiós, circulen, ¿no? Y siempre me quedé bueno, me fui y seguía mis cosas, ¿no? Y siempre me quedé con esa duda de quién era. Era un joven muy robusto, muy con pinta de buen chaval, de 20 y pico años. Me quedé con esa duda de quién le esperaba, quién estaba en su casa, una mujer, un hijo, una abuela, una madre. Esa gente, quisiera saber que alguien estuvo con él en la carretera hablándole y acariciándole como hice. Bueno, pues no lo sé, ni nunca lo pude saber, ni nunca lo sabré seguramente, ¿no? Entonces, bueno, es a partir de ese episodio, que eso es lo único real de la novela, en el que Carmen, esta protagonista, tiene esa asignatura pendiente. Claro, ahí ya meto una intriga o otra figura que ha desaparecido por unos plumeros, ahí hay algo que ha pasado, no tiene explicación ese accidente, porque en una recta alguien se sale de la carretera de esa manera. Y Carmen busca esto, va a un entorno muy hostil, que es aquella recta, aquel pueblo, se aloja en un hostal lúgubre, bueno, y a partir de ahí hay una intriga, donde en esta ocasión, más que la trama, o además de la trama, en mis dos primeras novelas son de pura trama, varias subtramas, todo encaja, todo muy trepidante. En esta la trama es más interior, es más personal. La hay, existe esa intriga, pero aquí puse el peso más en ella, en los personajes, por eso, porque no sé si lo quería o no, pero encajaba con lo que yo quería, que era el estallido de esa burbuja de vida social, de vida laboral, de vida de cargos, etcétera, que se acabó para tanta gente, y cuando ha estallado esa burbuja te preguntas, ¿y qué queda? ¿Y qué hay? ¿No? Y al final lo que hay es muy poquita cosa, pero es lo único que hay que cuidar. Bien definida hasta el límite. Y al final de la cuerda, de la fila, Sergi Doria, que tú juegas en casa, y que digo que tú juegas en casa, ¿no? Sí, ya estuve el sábado pasado aquí también. Sí. Bueno, periodista, doctor en comunicación, además tú sigues ejerciendo también tu oficio, ¿no? Sí, sigo la docencia comprobando cómo algunos alumnos confunden esperando a Godot con esperando a Godoy. Bueno, no pasa nada. Pero bueno, seguimos. Y esperando a Rajoy algunos también, ¿no? Quieto, no lo mentes. También trabaja en el mundo del periodismo cultural. Sí. A mí me gusta que los de derecho hayamos renegado y que los de periodismo sigan ahí en la brecha, ¿no? Yo me he reconvertido al mundo también de la comunicación, así que casi que tenía que estar aquí a aquel lado. Luego ha escrito también libros que tienen mucho que ver con Barcelona, con paseos por Barcelona, la historia de los barrios y demás, ¿no? Con lo cual, aunque yo creo que eso luego también lo hablaremos con todos, ¿no? El tema del papel del entorno de la ciudad, o en el caso vuestro de Juan y de Berna, que se han ido a la carretera, ¿no? y a ese mundo de fuera. Pero la ciudad juega un papel muy importante en tu novela. No digas que me conoces. Sí. Me gusta un título muy llamativo, muy significativo, No digas que me conoces, que está protagonizada por dos personas. Yo he visto que sobre todo se le da mucha importancia al estafador. Sí. Al estafador de banco y demás. Sí, ¿no? hay dos, pero sí, claro. Después hablaremos. Vale. La verdad es que claro, el personaje del estafador de banco es fantástico porque está basado en un personaje real, roba todo lo que se puede robar, y además él no es que sea como Robin Hood, ¿no? Que diga roba a los ricos para dárselo a los pobres. Él entiende que él es pobre y que él todo lo que roba y es para él, pues sí, pues perfectamente, ¿no? Yo creo que Daniel Rojo estaría muy convencido de esa tesis, ¿verdad? Hay mucha gente que me dice que cuando acaba la novela tiene mala conciencia porque el estafador recae bien. Porque claro, el estafador demuestra hasta qué punto ha degenerado este país, ¿no? Porque a veces los estafadores que tenemos, o cutres que son todos, ¿no? Y este estafador es una persona pues, que tiene cierto feeling, ¿no? Pero además estafa a los bancos, no vende preferentes a las viejecitas ni hace esas cosas. Y entonces a mucha gente que está muy escaldada precisamente por el tema de la crisis, precisamente cae bien el estafador porque nunca tocó a nadie, digamos, que fuera vulnerable en ese sentido, sino que va directamente a la estafa a través de cheques, porque estamos hablando de los años 20. Sí.
Estamos hablando, eso que no lo he comentado, estamos hablando de una novela histórica que transcurre en esta Barcelona. De hecho, este lugar aparece en la novela en los años 20 del siglo pasado. En aquella época del anarquismo, ¿no? Del sindicato libre, el tema que es, bueno, pues del terrorismo anarquista, de la propaganda a través del hecho, la acción directa y demás. Y ahí es donde se encuentra el otro personaje, que es un periodista anarquista, pero es de los que consideran que con la violencia no se va a resolver nada, ¿no? Entonces, la deriva que tiene ese periodista a mí me parece muy interesante. Porque luego además entra un personaje de Primo de Rivera que yo creo que casi que es uno de los grandes desconocidos de la historia de España, de la historia de España daba del mucho siglo juego XX. literario. Es un hombre jerezano, no olvidemos que era de Jerez, el señor Primo de Rivera, que estuvo capitán general aquí en Cataluña y desde aquí dio golpe del año 23. Un poco, bueno, digamos primero que siempre habíamos hablado de Chicago en años 20, pero si la gente entra en los detalles, la gente que murió en Barcelona, cuando empezó a partir de la huelga canadiense en el año 19, que es la gran huelga, cuando la CNT consigue las 8 horas, y es una huelga que lleva al sector moderado de la CNT, estamos hablando de Ángel Pestaña y Salvador Seguí, Noio Sucre, que fue asesinado por la patronal. Entonces vemos que claro, ahí empieza una guerra, la patronal defiende su estatus y la CNT se siente poderosa en aquel momento y claro, de alguna manera la CNT muere de éxito ya en el 19, puesto que le pasan dos cosas. Por una parte, este sector que ha conseguido las 8 horas que se apliquen de verdad, que han tenido 2 meses a la ciudad paralizada, porque la central se llama la canadiense porque la fundó un señor canadiense, el señor Pearson. Mis alumnos dicen una avenida, no, un señor, ¿no? Que fundó, pues esto. Entonces el señor, por eso se llamaba la canadiense, son las famosas 3 chimeneas del Paradero, emblemáticas de la ciudad. Y entonces en ese momento se gana esa huelga y el sector moderado dice, bueno, hay que seguir por este camino, apretando con la huelga, con la negociación, es decir, los instrumentos del sindicalismo. Nacionalsindicalismo es otra cosa, del sindicalismo. Y entonces aquí el anarcosindicalismo. Entonces, la otra parte, no olvidemos que hace poco, en el año 17, se ha producido la Revolución Soviética, la otra parte dice, no, ahora los tenemos contra las cuerdas, ahora hay que seguir y no parar, hacer una revolución, ¿no? Lo que entonces se podía llamar el comunismo libertario. Entonces, el sector de Pestaña, que estuvo en la Cominter y ve que aquello se va a convertir en una dictadura, la Unión Soviética, dice que lo último que hay que hacer es esto. Y a partir de ahí se rompe la CNT. El sector moderado sigue ahí, acusado de revisionista, de ceder a la patronal, y el otro sector es el sector que se reúne en un bar de título paradójico, se llama La Tranquilidad, que está justo donde está el Teatro Victoria. Y allí se reúnen lo que se llama el Grupo de los Solidarios, de ahí saldrá Durruti, García Oliver, es decir, los partidarios de la acción directa, ¿no? De la lucha armada. Y a partir de ahí comienza una batalla y fijaos que en esos años, entre el 19 y el 23, del 18, al final de la Primera Guerra, que también fue una burbuja, puesto que España era neutral, todo el mundo fabricaba, lo vendían a los países beligerantes, en el momento que los países dejaron de necesitar artículos, empezaban a fabricarlos ellos y aquí se produjo una burbuja también, ¿no? Entonces esto, pues los que trabajaban mucho dejaron de trabajar, se produjeron más parados, descontento social, lo que ya lo conocemos por desgracia, ¿no? Y entonces en ese momento, en esos 5 años, se producen 800 muertos en Barcelona. Es decir, que Chicago años 20 y Al Capone y esto tampoco es que fuera para tanto comparado con lo que estaba pasando aquí. Y en ese ambiente es cuando ese periodista anarquista da con sus huesos en la Modelo después de la huelga CNT y se encuentra con un señor muy pintoresco, muy elegante, que se llama Antonio Llucià Busé, que nacido en Capellades en el año hacia 1890 y falleció en Barcelona en 1930, 40 años auténticamente intensos. Y este es un señor que se comporta de formas aristocráticas, que habla 4 o 5 idiomas, que estudió un año de medicina y que sedujo a 7 mujeres, la última fue su esposa, las 6 primeras las sedujo a todas y les dejó limpias, de dote, de fondos y de todo. Y bueno, y que después de su gira latinoamericana, donde cayeron estas 6 doncellas, pues después de la guerra dice, bueno, como estoy un poco quemado allí, pues ahora voy a trabajar en mi país y todo esto. Y a partir de aquí comienza una curiosa relación entre ambos personajes, uno con gran conciencia social y otro para el cual el dinero es lo que más le interesa. De ahí que se llame No digas que me conoces, porque ambos viven en la impostura, el periodista para huir de los que le acusan de ser un revisionista, etc., y el estafador porque tiene 25 identidades. Y también tiene otro sentido. Nunca acabamos de conocer a nadie por más que vivamos
con aquella persona, ¿no? Siempre nos van a sorprender con algo, ¿no? Entonces, no digas que me conoces, tiene esa doble acepción. Muchas gracias. Bueno, pues si os parece ya echar las presentaciones de todos, pues vamos hablando de distintos temas y ya vais hablando conforme os apetezca y lo que queráis. Por ejemplo, ya que estábamos hablando del tema de Barcelona, de Córdoba, de Madrid, un poco el papel de las ciudades en la novela en general, en vuestra obra y demás, porque vosotros, sin embargo, os habéis ido a esa España rural, por ahí esos hostales de, digamos, no vamos a decir de mala muerte, pero bueno, sin ningún tipo de glamour ni de cariño y demás. ¿Cómo afrontáis eso, cómo introducir la parte de la ciudad o el paisaje dentro de la novela, que prácticamente en todas vuestras novelas es casi un personaje más de la misma? Sí, claro, yo como he hablado el primero he hablado un poco de la novela, pensaba que ha sido cortito, he dejado. Las ciudades, bueno, una cosa que no eso por hablar poco al principio, que sí quería detallar de esta novela última de Pájaros quemados, es la peculiaridad del tipo de novela negra que yo hago, que es de lo que hablabas antes tú, Jesús. Yo al género negro le incorporo humor negro, un humor negro muy ácido, que es pues marca mía de la casa, y que procuro que ese humor no desdibuje la novela, que no haga que las tramas sean menos sólidas o menos serias, lo cual pues a veces se me va de las manos y otras no. Las ciudades, pues sí, las ciudades, claro, son importantes en la novela negra y son importantes en mis novelas. Entonces no sabía que Berna había sido corresponsal en Moscú, he estado hace poco en Moscú con Fernando Marías, ya era la segunda vez, y como todo novato que va a Moscú, la primera vez, en una de mis novelas, Ostras para Dimitri, en un par de capítulos tuve que sacar Moscú. Luego ya cuando vas una segunda vez te das cuenta que no conoces nada Moscú y entonces ya no te atreves a volver a escribir de Moscú. Y ha sido importante en mis novelas mi ciudad, Bilbao. Bilbao lo he sacado en muchas novelas y en varias novelas y en distintas épocas. No sé, Barcelona sí lo he sacado algo en alguna novela, menos, pero sí, evidentemente, las determinadas ciudades y las ciudades que conoces bastante bien, pues son siempre un referente importante en la novela que escribes. ¿Y eso de haber hecho ahora el equivalente en el cine, una road movie? Sí, es una película de coches, de carreteras, sí, pega mucho con el calor que les decía que sucede en la novela en esas 48 horas, y esos personajes se cruzan en carreteras y se cruzan en determinados puntos, lo cual me ha dado mucho trabajo porque yo no conduzco ni un triciclo, no tengo carnet de conducir, entonces he tenido que asesorarme en todo ello. Lo que he procurado es que sea una novela literaria. Me ha salido bastante cinematográfica de estructura, quizá por mi formación de guionista, pero he procurado que sea literaria. No, hombre, con respecto al marco geográfico, digamos, ¿no? Yo recuerdo que una vez Torrente Ballester, poco antes de fallecer, no me dijo a mí, vamos, era una especie de rueda de prensa colectiva, y lo escuché decir una cosa que me llamó mucho la atención. Dice, mira, tú tienes que escribir de aquello que conozcas. Dice, de hecho, mis novelas más fallidas, o las que me han salido un poquito peor, dice, son aquellas en las que empiezas a patinar porque desconoces el ámbito geográfico o humano, social, en el que te mueves, ¿no? Porque se nota. Máxime en una novela negra en la que todo, he oído por aquí la palabra que me gusta mucho, engranaje, tiene que funcionar como el engranaje de un reloj. Es decir, el lector de novela negra, es decir, vosotros, sois especialmente puñeteros, porque te van a intentar pillar en todo lo posible. Entonces eso tiene que funcionar como un reloj. ¿Qué ocurre? Que si tú no dominas el ámbito geográfico, la trama, el argumento, los personajes, eso lo doy por supuesto, pues patina. Yo lo que conozco evidentemente, y dentro de donde pongo a mis personajes, es mi ciudad, que es Córdoba, ¿no? Como dice David, si vas a escribir sobre el Carabanchel de los años 80-90 no se va a poner a escribir de La Roza, porque es que entonces evidentemente va a patinar. Tienes que conocerlo y dominarlo mucho. Y al final eso se convierte en un personaje más de la novela. Pues es que es fundamental, porque nosotros, y lo he oído varias veces en los saraos literarios, los que nos vamos juntando, no sé si en La Semana Negra o en Aragón Negro, al final somos la novela social de finales del 20 y principios del 21, o naturalista, si tú quieres. En fin, podremos discutir mucho sobre eso. Y lo social y lo natural es que tú te muevas en un marco geográfico, que es el que conoces, entonces tiene que salir. Luego hay también una cosa que a mí me llama mucho la atención. Yo sabía que Juan lo iba a decir porque él es verdad que es un firme partidario del humor. Yo he leído la novela de David, también tiene retazos de humor, humor negro. La mía también es muy de humor, es verdad, un tío normal. A mí
me gusta una crítica que me hacen es que te podrías tomar unas cañas con Venegas y con sus subinspectores, ¿no? Que podrías estar tomándote unas cañas, unas croquetas, un flamenquín. Ahora os explico lo que es un flamenquín, no os preocupéis. Para los que no sepáis lo que es esa dietética comida cordobesa. Y hay sentido del humor, claro. Lo que ocurre es que nosotros, y eso Jesús lo sabe, yo soy andaluz. Entonces, si un escritor... No habíais dado cuenta. No se había notado, ¿eh? No se Yo había también, dado cuenta. por si Yo no acaso había- alguna yo- duda. ahora que lo dices, Debo confesarlo, yo es que soy andaluz. Entonces, ahora van a dejar de reírse. hay que ver qué Porque sorpresas. si un escritor vasco, madrileño, argentino, no digamos un inglés, utiliza el humor, es fina ironía. Qué inteligente este tío. Qué maravilla. Pero si lo utiliza un andaluz es un gracioso. Es un gracioso. Claro, y eso ya me empiezo yo a mosquear. Espérate, es que porque todo el mundo cree que los andaluces nos circunscribimos a los hermanos Álvarez Quintero. O sea, vale, sí, cargamos con ese peso. Pero andaluces también son, por ejemplo, Vicente Aleixandri Cernuda, que es la poesía más profunda del siglo XX, o Góngora, mi paisano, que no se reía, por lo visto. No se le conoce. Entonces, cargamos con ese San Benito. Y yo sabía que Juan estará de acuerdo con esto conmigo. Tengo que medir mucho el humor y hacerlo muy tamizado, so pena de caer en eso, en el costumbrismo, que siempre lleva a la minusvaloración tanto de la obra como del autor. Entonces, a mí me gusta mucho el humor y me río mucho con las novelas de ellos. Y me gusta la literatura de humor, pero tengo que cogérmela con papel de fumar, por lo que pueda pasar. Sí, no, estoy de acuerdo totalmente, ¿eh? A mí, si hay una cosa que me fastidia, porque yo soy andaluz, pero soy granadino, que puede parecer lo mismo, pero no se parece en nada. Y bueno, yo tampoco... Entonces, cada vez que estás así en un grupo y demás, y se hace uno de esos silencios incómodos, en los que habitualmente pues, se puede hablar del tiempo, que es un tema muy socorrido, pues hay alguien que dice, el andaluz que cuente un chiste. Y yo digo, mira, que yo soy de Granada y yo de chistes no sé, que yo de lo que sé de malafollar. Y entonces el silencio ya se ahonda, ¿no? Y se hace bastante más profundo. En fin, como queráis, seguid hablando. Seguimos. Yo con la ciudad diré que, bueno, sabéis que Barcelona ahora se ha convertido en emporio del turismo, es una cosa. Pero Barcelona tiene un protagonismo, en principio, primero porque esta novela podría ser una novela histórica en cuanto a los sucesos que acaecen, y después es una novela negra, puesto que el protagonista tiene problemas con la justicia y además hay toda una trama que va siguiendo a lo largo de la novela, ¿no? Entonces, esta Barcelona de los años 20 prácticamente es muy desconocida. Yo encontré a Llucià cuando escribía mi tesis de doctorado sobre las revistas gráficas de los años 20 y 30, cuando se produjo el auge del fotoperiodismo, y entonces en esas revistas aparecía el entierro de un señor muy distinguido del Paseo de Gracia, con un gran séquito de coches. Dice, el señor que fue no sé cuántos personajes, yo pensaba que estaba hablando de un actor, ¿no? Y resulta que después me di cuenta de que era un estafador, que un hombre que había incluso suplantado a Alfonso XIII, para que veáis la gracia que tenía el señor Llucià. Una vez en un balneario aristocrático que estaba por ahí paseándose, tenía un sastre en Reus que le hacía los uniformes que necesitara, de militar, de clérigo, de lo que fuera, ¿no? Y entonces él se paseaba, tenía la nariz un poco aguileña, se puso un bigotito y se paseó, y esa vez fue moderado y dijo, soy un primo de Alfonso XIII, soy un primo. Y entonces dos aristócratas que lo miraban de reojo se acercaron y dijeron, usted no es el primo de Alfonso XIII. Entonces Llucià dijo, a ver si me han pillado esta vez. Dice, es usted Alfonso XIII. A David no creo yo que el Ayuntamiento de Madrid te vaya a hacer hijo predilecto por el Madrid que cuentas en tus novelas. Pero esa otra parte de la ciudad que también existe, ¿no? Bueno, tampoco hace falta que me hagan hijo predilecto. Bueno, en mi novela pues el nombre de la ciudad pues ya está en el título, ¿no? Porque es Madrid Frontera. Pero yo creo que, claro, yo elegí Madrid porque soy de allí y conozco, si tengo que mover a los personajes, pues ya tengo más o menos el plano, el mapa de Madrid en la cabeza, entonces para mí es mucho más sencillo. Pero la novela podría ser Madrid, podría ser Barcelona, podría ser Valencia, podría ser cualquier ciudad, ¿no? ¿Y de Praga no te ha tentado escribir? No. No.
No, hombre, estoy pensando, es que si tengo que explicar por qué. No, porque al principio Praga pues te deslumbra porque es una ciudad, como supongo que todos sabemos, pues muy bonita, ¿no? Y estás siempre mirando arriba, ¿no? Por la decoración de los edificios, etcétera. Cuando llevas viviendo allí 13 años, todo esto cambia, ¿no? Entonces, si yo escribiese ahora sobre Praga, realmente, quiero decir, igual que estoy diciendo que yo elegí Madrid, pero que puede ser cualquier ciudad, también podría ser Praga. Eso es, ¿no? También podría ser que además, Praga, ¿no? eso yo creo que Sí. está pasando un poco, esa uniformidad que ya empieza a ver en todas las grandes capitales, que efectivamente muchas veces da igual una que otra. Sí, efectivamente, ¿no? Pero que, claro, que lo que refería cuando me he quedado callado es que si yo escribiese sobre Praga, no escribiría sobre la Praga idílica, maravillosa, mágica, de la que se suele hablar o escribir, porque yo vivo allí, no soy de turismo, ¿no? Entonces yo sé las cosas buenas que tiene y también las cosas malas, ¿no? O sea, que yo escribiría de Praga como he escrito la de Madrid, ¿no? Y Berna, una duda que volviste No al puedo sitio. opinar sobre lo Sí, de sí, las sí. ciudades. No, pero te quería preguntar, como lo que has comentado que a ti te ocurrió de verdad, para escribir la novela, ¿volviste al sitio Sí, sí. y lo encontraste? Después de escribirla. Eso sí. es un poco. ¿Cómo Sí, fue esa con más experiencia? casas, con más urbanizaciones, sí, alguna, pero no estaba el camionero, no había rastro. No, lo de las ciudades, sí. A mí me han dicho muchísimo, como he vivido en Moscú y he viajado mucho por Rumanía, por Checoslovaquia, por Oriente Medio, por todas partes, siempre me dicen, ¿por qué no escribes eso? Tus novelas debían ser eso, ese debe ser tu hecho diferencial, ¿no? Como si fuera vasca. Pues no. Porque Dostoyevsky ya lo dijo, describe tu aldea y describirás el mundo. Y eso es lo que yo creo que estamos diciendo todos. El sábado pasado, ya que has citado Babelia, hacíamos un especial en Babelia sobre una panorámica mundial de la novela negra, que me acuerdo que Camarasa, pero también Roncaliolo, que pregunté, dijeron, la novela negra ha logrado ser global, o sea, se ha universalizado. Gracias a la novela negra podemos leer sobre corrupción en China de la mano de Xu Xiaolong o del muro, o sea, de los que pasan el desierto de México a Estados Unidos con Yuri Herrera, que es maravilloso, que supongo que habéis leído, o de la Operación Cóndor en Perú, el mismo Roncaliolo, o de la Islandia esta de los páramos y volcanes tan inhóspita, ¿no? De Arnaldur Indridason, etcétera, etcétera. O sea, nos va pintando un mundo global que queremos conocer, se incorporan nuevos escenarios, pero todo es local, o sea, es global y local al mismo tiempo. O sea, la pintura general es global, pero cada autor somos locales, ¿no? En Los ciervos que has mencionado es de carretera, es de volver al norte, pero parte de ciudad. Hay personas que se han fijado en algo que yo no me había fijado al escribir, y es que parte de Madrid, de cuando ha cerrado el Banco de Carmen, etcétera, etcétera, se organizan, se menciona su parada de metro, Alonso Martínez, se hacen una asamblea en X sitio, en Arturo Soria, o sea, salen sitios mencionados en Madrid. Sin embargo, cuando parte rumbo al norte para volver a esa carretera, ya no se mencionan sitios. Se sabe que es al norte, se sabe que deja atrás algunas cosas y luego hay una pequeña mención en un momento dado, en una conversación con un policía, al Racing de Santander, gran equipo, solo equiparable al Barça. Y a eso voy, ¿por qué? Pues también me di cuenta de que fue una manera de que, o sea, sabíamos el mundo del que partíamos, o sea, Carmen sabe cuál era su mundo, cuál era su cargo, su banco, su calle, su parada de metro, dónde cogía los taxis, pero al mundo al que va y al mundo al que vamos en España no sabemos, está indefinido, no tiene nombre físico, geográfico, porque no tiene nombre mental ni humano. Y posiblemente esa es la impronta, el sello que tienen los nombres y los lugares en la literatura. Están diciendo algo. Por cambiar un poco de tema, habéis visto que excepto el inspector Venegas de Franqui, de Paco, y en las primeras novelas de Berna, que sí hay policías, en ninguna de las otras ha salido ni policía, ni investigación, ni detective privado, digamos, los personajes típicos de la novela negra, de la novela policíaca. Ayer, hablando de los suecos, ¿no?, decía Galindo, muerte a CSI.
no sé, hay un poco de hartazgo ya por esa novela de lo típico que muchas veces yo cuando digo que me gusta mucho la novela policíaca, la gente dice, es que es todo igual, ¿no? Un muerto, un delito, un policía atormentado que la investiga y demás. No sé, ¿os gusta ese personaje? ¿Es casual que ninguno la hayáis utilizado o que no la estéis trabajando? Yo digo, eso es una parte de la novela negra, ¿no? Esto ya es tan repetitivo y lo habremos oído y hablado tantas veces. Es una parte, el procedural, luego hay, dentro de ese amplio abanico, otras muchísimas. De hecho, yo ahora mismo estoy bosquejando la que será mi próxima novela, que es negra, pero no es ni procedural ni tiene policía. Es decir, que al final uno cuenta una historia y utiliza unos instrumentos y unos elementos pues determinados para esa historia y otros elementos determinados para contar otra historia, ¿no? Pero todo ello entra dentro de ese amplio abanico, de ese espectro más grande que llamamos el género negro, ¿no? El noir. El procedural, pues a mí me ha gustado siempre he sido gran lector, me ha gustado hacerlo, pero esta historia en concreto pues no me requiere esos elementos, ¿no? Requiere otros distintos, ¿no? Sí, a mí en las novelas negras los personajes de policías bien dibujados, bien construidos, me gustan, pero me parece difícil. Yo quizá por eso en mis novelas prácticamente no aparecen policías, quizá porque me parece eso difícil escapar del tópico o porque mi forma de novelas negras se parece más a la novela picaresca y los personajes son más bien pícaros que están en el siglo XXI como podían haber estado en el siglo de oro, ¿no? En la corte de los milagros. Yo en mi caso, perdón, aparece un comisario típico, pero es un personaje más de la novela, pero quienes tienen un poco la pesquisa del personaje está en la clase médica. Es un personaje que 2 veces es recluido en el manicomio de San Boi, o manicomio aquí. Entonces los médicos tienen aquí un papel de pesquisa que es casi tan importante, digamos que suplen un poco el papel que jugaría el detective tradicional, porque están intentando decir, a ver, este hombre, ¿por qué actúa de esta manera? ¿No? ¿Por qué tiene estas facultades mentales y por qué se comporta así? ¿No? Entonces hay otro tipo de pesquisa, en ese caso, pero desde un punto de vista psicológico, digamos. En mi caso todo depende de la historia que quiera contar, ¿no? No te sientas delante de un papel vacío diciendo voy a hacer una novela negra, ¿no? O sea, de repente se te ocurre una historia, quieres contar algo y si para contar esa historia necesitas un detective, pues coges un detective. Si necesitas un asesino en serie, un asesino de un ladrón, lo que sea, lo usas, ¿no? O sea, que no es algo a priori, ¿no? Sí, detective no, lo mismo que David, o sea, las primeras sí necesité una policía y además mujer. Por cierto, que cuando has hablado de que nos reunimos aquí, que esto era muy transgenérico, he pensado, el género, ya está, hombres y mujeres, porque suelo ser invitada siempre a mesas de mujeres y os digo que estoy muy contenta de haber subido de categoría. No, hombre, siempre he estado en... Es broma. Siempre he estado afortunadamente en mesas de hombres también, pero sobre todo de mujeres. Mujeres y novela negra. La mujer y la novela negra. Tu personaje femenino. Bueno, pues estoy muy contenta de que no haya salido eso. Pero mi personaje es mujer, es verdad. Es mujer porque yo soy mujer. O sea, supongo que lo mismo que decíamos de los pueblos y las ciudades. O sea, tú estás reflejando lo que conoces, el alma de alguien que conoces o eso intentas. En la tercera, sin embargo, como quise una historia a ras de suelo, a ras de realidad, es decir, esa burbuja que estalla, te quedas ahí tocando el suelo, quise una mujer, quise una persona sin armas físicas de tiros y sin armas de la policía, de la científica, de la tecnológica, sola ante su pasado. Y es eso, vas tomando aquello que necesitas, nada más. Y bueno, yo creo que ya nos quedan 10 minutitos, ¿no? Para ir terminando. Yo sí quería lanzar también la pregunta, que sé que es tópica, pero precisamente como sois autores tan distintos y vuestras novelas son tan diferentes, pues sí me gustaría conocer vuestro punto de vista. Sabéis que pues Petros Markaris, ¿no? Que ha escrito, era en principio una trilogía, pero ha acabado siendo un cuarteto, ¿no? Sobre la crisis. Y además la ha llamado así, no tiene empacho ninguno en decirlo. Paco lo ha comentado antes. Muchas veces pues, o pensamos que la novela negra, la novela policíaca, debería de ser o es la novela realista y demás. ¿Vosotros creéis que se está tratando
todo el tema de la crisis empezó en 2007, 2008, estamos en 2016. Yo creo que ha habido un montón de tiempo para digerirla, ¿no? Para que no sea una cosa puramente de actualidad y que luego una novela que hable sobre la crisis pues se pueda quedar desfasada a los 4 o 5 años, ¿no? ¿Pensáis que está tratando la literatura en España, la literatura genérica, la literatura negra, el tema de la crisis, que debería de tocarla o que no, que hay que abstraerse de ello? Sí, sí, sí. Además, yo creo que es muy connatural a la novela negra, que se puede unir muy bien. Hemos citado una de las grandes pérdidas de este año, Rafael Chirves, su novela En la orilla. Yo creo que es lo mejor que se ha escrito en España sobre la crisis. Esta novela, mucho más modestamente en mi caso, que acabo de publicar, Pájaros quemados, la crisis es importante, es en un presente indeterminado. Y la crisis es importante y afecta a mis personajes de una manera o de otra, de una manera determinada, a los más pobres, a los más menesterosos, y son causantes, digamos, del mal, son casi causantes de la crisis los que están en una posición de poder. Sí, sí, claro que es importante la crisis y muy buena, creo, para tratar en novela negra. Sí, hombre, yo sí he dicho que es la novela naturalista y social por antonomasia de nuestra época, tienes que tratarlo, ¿no? De hecho, siempre se ha dicho que la novela negra suele crecer mucho durante las épocas de crisis. Por ejemplo, en mis novelas, por muy procedurales que sean, siempre se mete la cuña de, evidentemente, el contorno social en el cual se mueven esos personajes, que es el que tenemos de la crisis, ¿no? Yo recuerdo esto, una anécdota personal de Jesús y mía, que la mejor explicación de lo que ha ocurrido, la mejor explicación de todo lo que ha ocurrido en Europa y en el estallido de la crisis financiera mundial, nos lo dio a él y a mí Petros Markaris tomándonos un cafelito. ¿Te acuerdas de la Semana Negra? Que Petros Markaris, vosotros sabéis que es griego, pero nacido en Estambul y estudió en Stuttgart, es decir, es de formación alemana. Entonces le estuvimos preguntando, bueno, Petros, estaba por estallar todavía la gran burbuja y el pelotazo griego, ¿no? Pero él ya se lo veía venir. Dice, mira, aquí tenemos un problema muy grave. Te lo dijo en una frase. Dice, hay un problema muy grave. Dice, a Grecia se la van a llevar por delante. Dice, y luego todos los países mediterráneos. El tío lo clavó. Dice, porque el grave problema que tenemos aquí es que Alemania cree que Europa no cabe en Alemania. O sea, no, perdón, que Alemania no cabe en Europa, pero toda Europa sí cabe en Alemania. Dice, y cuando vayamos entendiendo eso, dice, empezaremos a salvar a los distintos países. Pues el tío lo ha clavado. Entonces, a partir de ahí, él empezó a escribir toda esta trilogía y fue, para mí, fundamental de cómo te puede contar y decir, mira, en una frase se cuenta esto. Luego, nosotros, evidentemente, lo han reflejado algunos aquí, describimos la crisis más a un nivel más social y más humano y más pegado a nuestro terreno, ¿no? Pero como explicación genérica de lo que se nos venía, a mí aquello me dejó acojonado, no sé a ti, vamos. Yo creo que dentro de unos cuantos años, en los manuales de historia, si es que sigue existiendo la asignatura de historia, se hablará efectivamente de toda esta crisis porque esto forma parte de nuestro contexto histórico actual, ¿no? Entonces yo creo que hay que hablar de la crisis aunque hagas novela de terror, ¿no? De hecho, la novela de terror sería muy apropiada. La de los zombies, ¿no? Siempre eso se ha dicho mucho, ¿no? Que la literatura se anticipa a la realidad. Dice, cuando empiezan las novelas de vampiros, está por venir una crisis porque los vampiros chupan sangre. Y entonces son eso, pues los grandes financieros, las grandes multinacionales y tal, que nos están chupando la sangre. Y luego ya, cuando no queda sangre por chupar, llegan los zombies, claro, que son los muertos vivientes, que es lo que se ha acabado convirtiendo. Sí, no, estoy totalmente de acuerdo con todo. No es que haya que hacer una novela sobre la crisis, eso es un coñazo, francamente. O sea, hay que hacer historias y hay que entretener y hay que divertir. O sea, yo quiero subir un poquito la bandera de divertir, entretener, que para eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo que soy periodista, como has dicho, vivo mis dos gorrillas de esta manera. O sea, en periodismo eso sí que es hablar de la crisis, contarlo, denunciar hechos, verosimilitud. En la novela puedes resolver todo lo que no puedes resolver en el periodismo. La justicia poética. Ahí me puedo vengar de los malos, atraparles, matarles, detenerles. Puedo elegir, dejarles colgando de una ventana y así se acaba en coma, lo que quieras. Pero se hace para entretener, por Dios. O sea, que parece que estamos aquí haciendo un tratado de resolución de la crisis. No, debemos reflejar, pero debemos entretener y solucionar. Yo al menos la utilizo para eso, la novela, para resolver lo que no puedo resolver en la realidad, para terminar los casos que me han
que me han llenado de pesadumbre en la realidad, y así tienes una doble vida. Es muy, muy recomendable como lectora y como escritora. Yo simplemente lo he avanzado antes. Por desgracia, la historia no es como decía Hegel, que es un camino hacia la razón de la historia y todo aquello, sino que es el eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Entonces, yo creo que lo que sucedió en este país, bueno, en el mundo, empezó en el 19. En el 19 hubo el Tratado de Versalles, que culminó la Guerra Mundial, y en el 29 hubo la Gran Depresión, ¿no? La andadura de mis personajes coincide con ese periodo, esa burbuja que se produjo en la neutralidad española. Se creó puestos de trabajo y después todo se fue al garete porque era una riqueza falsa, frágil, y es lo que nos ha sucedido a nosotros. Y por desgracia, como decía el poeta Eliot, pasado, presente, tal vez están presentes en el futuro. Bueno, pues muchas gracias. Terminamos ya aquí. Yo creo que Paco ahora nos dice qué es lo siguiente que tenemos que hacer. Espero que lo hayáis pasado bien y que hayáis aprendido un montón. Muchas gracias. Para consuelo de Berna, yo creo que hace mucho, mucho tiempo, no sé si alguna vez en BC Negra hemos hecho uno de mujeres y novela negra, creo que nunca, vamos combinando, pero sí que quiero deciros que es una etiqueta que mucha gente utiliza y que esta noche en Vía Libre, en el canal 33 hay un programa dedicado a Femicrime, que es una etiqueta que utilizan los periodistas y críticos y esto, donde se entrevistará a Alicia Jiménez Barlet, a Tía Benazar, a Ana María Villalonga, bueno, a bastante gente. Y os lo decía en un correo, los que estéis apuntados en el correo, yo ya he dejado de ser librero, pero veréis mi nueva profesión esta noche en ese documental. Yo no salgo opinando sobre el Femicrime, pero salgo en el documental que se preguntará sobre si existe o no el Femicrime en género negro. En todo caso, en BC Negra el otro día, no sé si estabais, experimentamos un nuevo término que es el risacrime, que es los crímenes con humor. Que decir, no sé si tendrá éxito o no, pero son etiquetas y, bueno, y aquí una de las cosas que nos gusta es romper etiquetas y de una vez por todas es novela negra, es novela criminal, es novela. Cualquier autor que esté presente en BC Negra escribe novela negra porque lo decimos nosotros, que para eso somos los organizadores. ¿Vale? O sea que más debate ya no, nunca más. Sí. Finalmente, dos cosas. Fuera a la izquierda hay una mesa donde ellos van a ir a firmar, a dedicar ejemplares ahora, los que os habéis traído el ejemplar de casa, y mientras ellos salen y salimos y podéis ir a tomar un cigarrillo, nosotros cogeremos unas urnas que hay allí, que contienen los boletines que habéis puesto para ver si hay un sorteo al viaje a Lyon. Los pondremos aquí y dos manos inocentes, absolutamente inocentes. Bueno, digo que las manos inocentes son las de Andreu Martín y Carlos Zanón, pero de todas formas, tengo que deciros que estarán Carlos Zanón, Andreu Martín y Montserrat Oriol, que no la conocéis, pero es la secretaria delegada del Ayuntamiento, para comprobar que efectivamente este sorteo es correcto, y levantará acta y lo pondrá porque, bueno, las cosas son así. Tenemos una secretaria que a modo notarial levantará acta. Gracias, nos vemos después del sorteo, y después del sorteo Andreu y Carlos se quedarán aquí, junto con Matías Nespolo, que estará por aquí, para hablar de dos Hammett agitados, no revueltos, por favor.